Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Steven Roldán y pertenezco al grupo 2 de Álgebra Lineal de la Universidad Politécnica Salesiana. El día de hoy, yo y mis compañeros le vamos a hablar un poco sobre la aplicación de vectores en la vida cotidiana. El grupo está conformado por las siguientes personas: Steven Roldán, Eloy Suárez, Helen González, Gustavo Morán y Eddie Gavilanes. Para empezar, vamos a definir qué es un vector. En física y matemáticas, un vector es un segmento de una línea recta, dotado de un sentido, es decir, orientado dentro de un plano euclidiano, bidimensional o tridimensional. O lo que es lo mismo, un vector es un elemento en un espacio vectorial. Los vectores permiten representar magnitudes físicas dotadas no solo de intensidad, sino de dirección, como es el caso de la fuerza, la velocidad o el desplazamiento. Además, un vector puede representarse en un plano cartesiano mediante un conjunto de coordenadas x y y, o en uno tridimensional x, y y z. Los vectores se representan típicamente mediante una flecha dibujada por encima del símbolo empleado. Una vez sabiendo esto, vamos a pasar a sus características. Los vectores representados gráficamente poseen las siguientes características. La dirección, definida como la recta sobre la cual se traza el vector, continúa infinitamente en el espacio. Módulo o amplitud, la longitud gráfica que equivale, dentro de un plano, a la magnitud del vector expresada numéricamente. El sentido, representado por la punta de la flecha que gráficamente representa el vector, indica el lugar geométrico hacia el cual se dirige el vector. Punto de aplicación, correspondiente al lugar o punto geométrico en donde inicia el vector gráficamente. Y por último, nombre o denominación, representado mediante una letra que acompaña al vector gráficamente representado y que coincide con la magnitud que expresa o con la suma de los puntos de inicio y fin de su valor. Continuando con las exposiciones, yo les voy a hablar sobre los tipos de vectores. Tenemos los colineales. Están contenidos en una misma recta. Estos, es decir, según la teoría, es el área de la geometría. Se puede decir que los vectores son colineales en el momento que cuentan con la misma dirección, ya que en ese caso son directores de rectas paralelas. Eso sí, no tienen que contar con el mismo sentido de manera necesaria. Los concurrentes se intersectan en un único punto, debido a que a pasar por dicho punto dan lugar a la creación de un ángulo. Los vectores concurrentes también se denominan vectores angulares. Tenemos los coplanares. Están contenidos en un mismo plano. Por lo tanto, son los vectores que están en un mismo plano. Para determinar esta cuestión, se apela a la operación conocida como triple producto escalar o producto mixto. Después tenemos los paralelos, que estas tienen direcciones paralelas. Después seguimos con las perpendiculares, que tienen direcciones perpendiculares. Ahí además forman un ángulo corto. Seguimos con los fijos. Los fijos determinan la posición de un punto en el espacio con respecto a un sistema de ejes coordenados. Un vector fijo es representante del vector libre, es decir, los vectores fijos tienen el mismo módulo, dirección, sentido y origen. Los deslizantes pueden cambiar de posición a lo largo de una línea de acción o soporte del vector, sin cambiar su carácter o significado. Estos son aquellos vectores que tienen igual dirección, sentido y módulo, y además están sobre una misma directriz, sin que su punto de aplicación sea necesariamente común. Tenemos los libres. Tienen magnitud, dirección y sentido definidos e invariables, pero no tienen una posición fija en el espacio. Los equipolentes. Estos son vectores libres iguales a una magnitud y sentido. Gracias. Los vectores fijos, en la vida cotidiana, los podemos ver reflejados cuando dos personas hablan de una cuerda y ésta tiene un mismo punto de origen, pero va de diferente sentido. Los vectores opuestos, en la vida cotidiana los podemos ver reflejados cuando dos personas están en el sub y baja, en donde sus vectores tienen la misma dirección, pero distinto sentido. Los vectores deslizantes. Esto lo podemos ver reflejados cuando desplazamos sobre una línea recta
una caja. De este modo, esta clase de vector tendría igual dirección, módulo o sentido y formaría parte de la misma recta. A continuación, mi compañero. Los tipos de vectores que tenemos son los vectores libres y vectores concurrentes. ¿Qué dice de los vectores libres? Que es decir que un vector libre es el conjunto de todos los vectores equipotentes entre sí. Por lo tanto, que cada vector libre está definido por un módulo, dirección o sentido. Por ejemplo, en la vida cotidiana estos vectores lo vemos reflejados en la vida profesional. Por ejemplo, al abrir y cerrar una ventana que se desliza sobre una línea recta que tiene como sentido, como el mismo sentido que es modo, dirección o sentido. Los vectores pueden ser libres, que pueden tener diferentes puntos de origen, diferentes puntos de extremos y que se pueden representar dentro o fuera del plano cartesiano. Tenemos aquí lo que es vectores concurrentes. ¿Qué quiere decir lo que es vectores concurrentes? Es cuando dos o más vectores se encuentran en la misma dirección. Son sistemas de vectores concurrentes. ¿Qué decimos de los vectores concurrentes? Es cuando la dirección de los vectores que vemos aquí se cruzan de un punto al otro punto, como lo vemos aquí en la figura, formando un ángulo entre ellos que se puede decir que a estos se intersecan. Por eso se le llama vectores concurrentes. Y un ejemplo en lo que es la vida cotidiana sería que lo que vemos reflejado es que si dibujamos un vector libre sobre una línea recta que determina dos paredes de nuestra habitación y dibujamos otra línea determinada en las paredes de nuestra habitación. O sea, tendríamos dos vectores que se cortan, o como le pueden decir, se intersecan. Eso es lo que podría decir de los vectores concurrentes. O sea, son el cruce de dos líneas. Aquí tenemos lo que es dónde se puede utilizar los vectores. Se puede utilizar tanto lo que es la física, la matemática, la termodinámica, o también en la vida del deporte, como también puede ser al nadar, al pasear los perros, o subir a un columpio. Aquí tenemos lo que es una estructura metálica de alta tensión. O sea, esto sería en mi estudio como la carrera de ingeniería eléctrica. Aquí tenemos una estructura de alta tensión. O sea, son líneas de transportación. ¿Qué quiero referir esto con mi carrera? O sea, también se puede aplicar a los vectores aquí en lo que es en la área metálica del transporte de energía. O sea que todas estas líneas son líneas libres de vectores. O sea, hay que poder equilibrar la estructura metálica. Como vemos aquí que está la fuerza 1, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4 y fuerza 5. O sea, hay que equilibrar la estructura para poder tener todo aquí y poder mantener la estructura metálica. Gracias. Buenas, queridos televidentes. En este video hablaremos sobre lo que es un vector y un ejemplo de lo que es su uso en la vida cotidiana. Empezaremos recordando lo que es un vector. Sabemos que un vector, cual término, significa que conduce, es un agente que transporta algo de un lugar a otro. Un vector puede utilizarse para representar una magnitud física. La fuerza, la velocidad y el desplazamiento son ejemplos de magnitudes vectoriales. Su
Su expresión geométrica consiste en segmentos de recta dirigida hacia un cierto lado. A continuación les mostraré cómo se representa un vector. Por una flecha o un segmento de recta, por una letra que se da la B mayúscula y un símbolo conocido como flecha. Listo, ahí lo tenemos. A continuación tenemos los elementos que componen un vector. Como primero, el origen, conocido también como punto de aplicación, que es el punto exacto donde actúa un vector. Como segundo, tenemos la dirección, que básicamente es el trazo que es en dirección que se le da a un vector. Como tercero, tenemos lo que es el módulo, que hace referencia a lo que es el valor del vector proporcional a la longitud del mismo. Como cuarto tenemos lo que es el sentido, que es esta flecha, que es con la parte con la que se representa un vector, o dicho en otras palabras, la flecha con la que se dibuja un vector. A continuación, veremos los distintos tipos de uso del vector. Como vemos, en los estudios lo podemos usar en la física y la matemática. En los deportes, lo veremos dentro del fútbol y en la natación. En lo cotidiano, se puede ver a la hora de ir a un parque y subir a un niño a una resbaladera, al salir a las calles y volar una cometa. Y en otros podríamos mencionar la termodinámica. En ciertas áreas también se usa lo que es el aplicado del vector. A continuación veremos los tipos de los vectores. Empezamos con el lineal, que podríamos poner como ejemplo una puerta. Hacerle para un lado y volver para el otro. Tenemos el vector fijo, que es un vector que genera una fuerza o magnitud en el centro y se mueve de un lado hacia el otro. Tenemos el vector opuesto, que podríamos poner como ejemplo conocido vulgarmente como el brinca-brinca, que sube un lado y baja el otro. Y como final tenemos el vector paralelo, que asimismo podríamos poner como ejemplo conocido vulgarmente como un columpio, que una fuerza o una magnitud se queda fija y la dirección varía de un lado a otro, pero siempre con el mismo sentido. A continuación, un ejemplo del uso del vector. Aquí tenemos lo que es una avioneta representada y en el momento justo a la hora de salir. Tenemos la dirección de la salida, tenemos el módulo, que es representado por la avioneta, y el ángulo de 45 grados, que es lo que le da su sentido de salida o despegue. A continuación, en este ejemplo, aplicaremos el uso del vector al tratar de calcular una distancia de una persona hacia otra, aplicando una pequeña fórmula. Como vemos, aquí tenemos algunos datos que nos pueden ayudar, que es el sentido, que daría 45 grados, y los valores de A y B, conocidos como los catetos, ¿no? Así que empezamos. A, que es el primer valor, B, grado, sería 20 al cuadrado más 10 al cuadrado, entre paréntesis, y ahora sí, 20 por 20 sabemos que da un igual de 400, más 10 por 10 sabemos que da un igual de 100, y eso nos da un igual de 500 metros, que daría igual a la distancia del individuo B hacia el individuo A, o desde el individuo A hacia el individuo B, como lo queramos. Y así tenemos un ejemplo de lo que es el uso de los vectores en la vida cotidiana. Gracias. Para finalizar, tenemos como conclusiones lo siguiente. Se puede apreciar que las aplicaciones de vectores en la vida cotidiana son muy variadas, ya que un vector puede aplicar a cualquier cosa a la que le puedas asignar un número o magnitud, y a la vez asignarle una dirección.
Las aplicaciones de los vectores en la actividad de uso diario son muy variadas, ya que vivimos en un mundo tridimensional, es decir, que al hacer uso de los vectores podemos explicar mucho más fáciles problemas que tienen que ver con velocidades, desplazamiento, fuerza y aceleraciones. Una vez terminado el trabajo, podemos concluir que los vectores, sin darnos cuenta, están en cada actividad que ejercemos. Así sea lo más mínimo, solo basta prestar un poco más de atención a lo que estemos haciendo. Muchas gracias, esto fue el trabajo de grupo, espero que les haya gustado y pues nada más, muchas gracias, pasen bien, cuídense.